Cancina yachakuskuna y medalla kashankichik tukuynikichikpaq hatun apaykuykachun Kaykutepeqa layan rumikunata ziksirichisqaykichik. En esta oportunidad les haré conocer las diferentes clases de piedras que puede haber. Vayamos a buscar. Maskana kachun yachakuskuna. Aquí tenemos el primer clase de piedra. A esto vamos a decir una rumi. Una rumi. Hawaichik, una rumi. Que en castellano pues diríamos que son piedras pequeñas. ¿Vale? Vamos a buscar. Vamos a buscar piedras más grandes y esto diríamos en quechua. Como por ejemplo esta. En quechua diríamos hatun rumi. Hatun rumi. Entonces ya tenemos dos. Una rumi y hatun rumi. ¿Vale? Vayamos por otras características más de las piedras. Aquí por ejemplo tenemos que en quechua dicen alta rumi. Alta rumi, una piedra plana. Vayamos por otra característica. Vamos a buscar uno que lo dicen morco rumi. A ver dónde puede haber un morco. Un morco sería un redondo. Ahí tenemos un morco. Aquí está. A esto le dicen morco rumi, una piedra redonda. Y bueno, y esta piedra también tiene otra característica que le dicen kashka rumi, que es áspera. Vayamos a buscar otra piedra que le dicen yuska rumi. Yuska rumi sería una piedra lisa. A ver, ¿dónde tenemos? Y aquí tendríamos una piedra que le dicen yuska rumi, que sería una piedra totalmente lisa, que a comparación del otro que decíamos que era kashka rumi, que era una piedra áspera. Por ejemplo, esta sería una piedra kashka rumi, que sería totalmente áspera, y este es un yuska rumi. Una piedra más a ver que conozco sería laja rumi. Aquí tendríamos. Aquí está. Laja. Que estas lajas son fáciles de que se rompan. Miren, que ya se ha roto. Ahí tenemos. Laja rumi. Es muy fácil de que se rompan estas piedras que se llaman laja rumi. En cambio las otras no. Vamos a ver otra característica de las piedras, que a esto le decimos choco rumi. Choco rumi. Repasemos nuevamente las características que tiene la piedra. Esto habíamos dicho que era huchuy rumi. Esto dijimos que era hatun rumi. También tiene la característica de ser yuska rumi y también morco rumi. En este caso decimos que es choco rumi. En este caso decimos que es alta rumi, que esto es laja. Y tenemos como última característica kashka rumi, una piedra áspera.